Y con esta sintonía damos paso a la sección de ICAI Center para hablar con Adrián Celay acerca de asuntos de actualidad económica, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Adrián. Eguerdión, Leire. Eguerdión. Bueno, y nos traes varios temas a comentar. Vamos a empezar comentando un poco el tema BBVA Sabadell. Sí, efectivamente. Bueno, ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones, pero vamos a ver, para sintetizar en primer lugar. Recordemos que estamos hablando de una OPA del BBVA sobre el Banco de Sabadell. Una OPA es una oferta pública de adquisición, es decir, una oferta para comprar el Banco de Sabadell, una oferta que fue rechazada en principio por el Consejo de Administración del Sabadell. Y entonces lo que el BBVA se comentaba la posibilidad de que rehiciera la oferta, pero en lugar de rehacer la oferta, lo que ha hecho es una oferta, lo que se llama una oferta, vaya, no me viene el nombre. Cuando una oferta no es bienvenida, es una oferta, no es a ver si mando la palabra, no me viene la palabra. Bueno, pero en definitiva, una oferta que no es querida por el Consejo de Administración de la entidad que va a ser absorbida, ¿no? Entonces, es este tipo de OPA la que ha lanzado ahora el BBVA, con algunos pequeños cambios en la oferta, pero sin mejorarla excesivamente. Y esto, bueno, al final ha desatado una situación extraña en la que hay distintos agentes tomando parte con distintas opiniones, ¿no? Bueno, en principio, lógicamente, el Consejo de Administración del BBVA a favor, el Consejo de Administración del Sabadell en contra. Estas ofertas de adquisición que no son aceptadas por el Consejo de Administración de la entidad que se supone que va a ser absorbida, se dirigen a los accionistas de esa entidad, de tal forma que si estos accionistas en número suficiente aceptan la oferta, a pesar de que el Consejo de Administración no esté de acuerdo, pues al final el BBVA en este caso se haría con el control del Sabadell de todas formas, ¿no? comprando acciones a un número suficiente de accionistas, ¿no? Bueno, está habiendo opiniones de todo tipo. En general, por ejemplo, los grupos políticos catalanes se están posicionando en contra, ¿no? Entendiendo, bueno, pues que esta absorción supondría una pérdida de un activo importante para la economía y la sociedad catalana. El gobierno español, curiosamente, que en un primer momento se había posicionado favorablemente, después se posicionó negativamente. Esto se relacionó en primer lugar con las elecciones catalanas, pero ha continuado manteniendo una posición negativa. Bueno, se está interpretando en el contexto de relaciones políticas entre el gobierno central y los grupos políticos catalanes. Luego distintos agentes catalanes, sociales, empresariales, pues han aparecido en contra. El Banco Central Europeo aparentemente posicionándose positivamente. Es decir, hay todo un conjunto de posicionamientos que están funcionando alrededor de esta operación, que esto ha enrarecido bastante el ambiente. Se ha comentado que incluso el presidente del BBVA podría perder su puesto si efectivamente no sale adelante por los costes que esta operación está teniendo. Y luego tenemos otro factor que es importante tener en cuenta, que es el de los grandes fondos de inversión. Estos grandes fondos de inversión como BlackRock, Vanguard, etcétera, que están en todo tipo de multinacionales y en muchísimas de las grandes empresas de todos los sectores, y que en el caso de España están detrás del BBVA, están detrás del Sabadell y también, por ejemplo, detrás del Santander, que es el gran competidor del BBVA, ¿no? Lo cual, bueno, esto matiza en buena parte las competencias teóricas que existen entre todos esos agentes. Bueno, pues estos fondos están comprando activamente acciones del Sabadell más de las que tenían, ¿eh? Y en lo que se supone, se piensa que puede ser una operación pensada en facilitar la absorción del Sabadell por el BBVA, de tal forma que estos fondos venderían sus acciones
acciones cederían sus acciones del Sabadell al BBVA para facilitar esta operación de adquisición. Esto, bueno, parece que indica o puede explicar quizás pues la agresividad del BBVA a la hora de abordar y desarrollar esta operación, porque de alguna forma es posible que contara desde el principio con el visto bueno de estos grandes fondos de inversión, o incluso que sean estos grandes fondos de inversión los que han de alguna forma iniciado con la operación e inducido a la presidencia del BBVA a ponerla en marcha, ¿no? Bueno, todos estos son un poco elementos que se están moviendo muy rápidamente. Vamos a ver en las próximas semanas cómo se desencadena finalmente. Pues eso, pues veremos en las próximas semanas cómo evoluciona esto, y con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es acerca de invertir en Euskadi. Sí, vamos a ver. Esto es relacionado con un encuentro organizado por el Grupo Vocento, ¿no? Con respecto al posicionamiento de las pymes fundamentalmente, pero bueno, de la empresa en el País Vasco, ¿no? Y bueno, ahí se utilizan una serie de comentarios, pues un tanto, vamos a decir, llamativos desde el punto de vista del análisis económico, aunque quizás no lo sean tanto desde el punto de vista de lo que habitualmente, o del lenguaje que habitualmente utilizan los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, repetidamente se hace referencia a una serie de tópicos, ¿no? Sobre que, bueno, en principio el País Vasco pues está muy bien posicionado, y para eso, desde el punto de vista económico, y para eso se repite una y otra vez la comparación con la media estatal. Pero bueno, esto es algo ya conocido desde siempre, es decir, que nuestra capacidad productiva es mayor, y por tanto a partir de ahí todo lo demás pues lógicamente está relacionado con esa mayor capacidad productiva, ¿no? Y a efectos, esto se considera un aspecto importante dentro de esa estrategia que ellos dicen, bueno, no olvidar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas del país, a la vez que fomentamos la inversión de extranjera, o la inversión de otros territorios en el País Vasco, ¿no? Bueno, esto en sí mismo no es decir demasiado, aunque lamentablemente es lo que realmente ha sucedido, al menos durante los últimos 10, 15 años, es que todo parece indicar que se ha priorizado los proyectos de las grandes empresas, y fundamentalmente de empresas de otros territorios que querían invertir aquí, frente al desarrollo de la industria de la industria y de las pymes propias, ¿no? En esa valoración general, pues como siempre lo que se hace es, por un lado, alabar excesivamente las capacidades de la economía vasca, que bueno, efectivamente está mejor situada que la del Estado, pero bueno, no está ni mucho menos muy bien situada dentro de la comparación entre los territorios industriales europeos. Y por otro lado, como siempre, se apuntan como elementos negativos a lo que se llama lo que llaman conflictividad laboral, o conflictividad sindical a veces, y el absentismo, ¿no? Bueno, la conflictividad laboral, ya hemos explicado, es un producto no del posicionamiento sindical, sino que el posicionamiento sindical en sí mismo es una consecuencia del posicionamiento empresarial, ¿no? Un posicionamiento empresarial que se basa en intentar que, a pesar de que, como hemos dicho otras veces, la capacidad productiva del País Vasco es un 25 o un 30% superior a la del Estado, pues se intenta que las condiciones y los salarios y las condiciones laborales se acerquen lo más posible a los del Estado, de tal forma que se genere un desequilibrio entre capacidad productiva y salarios y condiciones laborales, un desequilibrio absurdo, tanto desde el punto de vista social como económico. Pero tenemos una tensión constante, tanto desde el punto de vista de normativa laboral, el constante bombardeo mediático
muy fácil de ganar dinero. Si tengo una capacidad productiva del 130 y consigo que los salarios y las condiciones laborales estén por debajo, pues gano dinero muy fácilmente. Y esta tensión, este desequilibrio no ha ido a más, porque esa tensión empresarial pues ha tenido que ser contrarrestada por la actuación sindical. Y esta es la razón objetiva de que los sindicatos vascos sean más duros, tengan que necesariamente que ser más duros, como una consecuencia de la adaptación a la situación real del país, ¿no? Entonces, bueno, cuando se dice conflictividad laboral, bueno, esto es un hecho, es una realidad. Hay más huelgas en el País Vasco, hay más conflictividad laboral, pero desde luego la raíz, digamos, no es la conflictividad sindical, sino habría que decir en todo caso la conflictividad empresarial o de las organizaciones empresariales, si se quiere. Y otra cuestión es el absentismo, ¿no? Que, bueno, ya se ha cuestionado repetidamente el uso de ese término, porque parece que se está, de alguna forma, utilizando un término crítico o despectivo para lo que no tiene por qué serlo. Es decir, en los datos de absentismo se están incluyendo, digamos, ausencias del trabajo, pues, por razones médicas o por razones objetivas de todo tipo. Y efectivamente sí es cierto que el País Vasco está en primera línea en el absentismo en el conjunto del Estado. Y esto de forma sistemática, según que con distintas con diferencias con respecto a otros territorios, mayores o menores según los análisis, ahí no son coincidentes, ¿no? Pero sí es cierto que hay dos razones objetivas detrás de ese hecho, ¿no? El primero es clarísimamente el que el peso de la industria dentro del País Vasco, como el peso de la industria es sensiblemente mayor que el de otros territorios, la industria es, digamos, por la dureza de las condiciones laborales, es sistemáticamente en todas partes el sector que genera mayor absentismo, ¿no? Y eso por un lado. Y por el otro, muy importante también, es el menor impacto del desempleo. Cuando el desempleo es mayor, los trabajadores tienden a ausentarse menos del trabajo, no porque no deban de ausentarse, sino porque, aunque tengan razones médicas para ausentarse, las esconden por miedo al desempleo. Esto es así. Entonces, cuando el desempleo es menor, el absentismo tiende a aumentar, no porque no deba aumentar, sino porque hay razones médicas objetivas que hacen razonable que los trabajadores se ausenten, ¿no? Entonces, hay dos razones objetivas que explican que justifican perfectamente por qué los datos de absentismo lógicamente tienen que ser mayores en el País Vasco, ¿no? Pero bueno, intentando enmarcar un poco el lenguaje utilizado en esta cita organizada por el Grupo Vocento sobre la economía y la empresa vasca. Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al próximo tema, Adrián. Bueno, vamos a ver, el tema es que de pronto pues nos enteramos de que China está analizando posibles medidas contra la importación de carne de cerdo de Europa. Bueno, y esto es algo esperado porque se sabía que en el momento en que se anuncia que se van a adoptar medidas contra los vehículos eléctricos chinos, pues enseguida se dijo y se manifestó, además desde China, que claro, China no se iba a quedar quieta y iba a adoptar medidas similares contra productos europeos. Bueno, pues la primera reacción ha sido contra la carne de cerdo, que lo cual va a generar problemas muy serios a productores agrícolas europeos en los próximos meses y años, ¿no? Esto es algo previsible en el sentido de que ya distintos agentes europeos, agentes económicos, incluso por ejemplo en el sector automovilístico alemán, habían advertido que a pesar de que aparentemente se podían beneficiar directamente de las medidas contra los vehículos eléctricos chinos, habían advertido de que no se tomaran esas medidas porque la reacción de China iba a hacer mucho más daño que los posibles
posibles beneficios a obtener de estas medidas contra los vehículos eléctricos chinos. Claro, la realidad es que independientemente de que se busque un otro pretexto, el problema con los vehículos eléctricos chinos es que son más baratos y son mejores, ¿no? Y claro, cuando se adoptan medidas en esas circunstancias que no están justificadas, pero bueno, pueden tener, como siempre, pues algún objetivo de proteger la industria del territorio, pues hay que contar con cuáles van a ser las respuestas a recibir, ¿no? Bueno, esto lo engancho con el siguiente punto que vamos a tratar hoy, que es el de la ruptura entre Europa y China, entre interrogantes, que es un tema que no es nuevo, que empezó, bueno, la ruptura entre Europa y Estados Unidos ya empezó a plantearse de alguna forma con la presidencia de Donald Trump, y la ruptura entre Europa y China se ha empezado a plantear ya con motivo del choque geopolítico en el año 2022, pero ya antes había movimientos de determinados sectores planteando la necesidad de adoptar medidas con respecto al comercio con China en sectores concretos, y en el caso de la Unión Europea de la Comisión Europea había informes cada vez más duros en este sentido. Ya hemos dicho más de una vez que esto en este momento tiene dos razones. Por un lado, las razones económicas, y por otro lado, las razones geopolíticas. Las razones económicas nos están revelando claramente ese nuevo contexto en el que se está moviendo el mundo, en el que Europa es cada vez más débil. Cuando Europa y Estados Unidos eran los más fuertes, sin ninguna duda, a nivel mundial, éramos los grandes defensores del libre comercio y los que continuamente criticábamos a los países emergentes o en desarrollo que protegían a sus productores con aduanas o con otro tipo de medidas, ¿no? Y claro, todo esto lo adornábamos con razones ideológicas de defensa del libre comercio, etcétera, ¿no? Pero en el momento en que Europa sí ha empezado a ser cada vez más débil, cambiamos los argumentos ideológicos, metemos la ideología del libre comercio en el cajón y empezamos a buscar todo tipo de argumentos para defender por qué hay que proteger a nuestra industria de los productores asiáticos y de los productores chinos en particular. Bueno, pero si a esto hay que añadirle el problema geopolítico, es que este choque entre Occidente y los países emergentes, sobre todo Rusia y China, que ha estallado a partir del año 2022, y como después de que empiezan las sanciones contra Rusia, pues 6 meses después aproximadamente se empiezan a pensar en una estrategia similar para irla desarrollando de forma progresiva contra China. Claro, esto ya es sabido que una guerra abierta contra China va a generar problemas muy graves a algunos países europeos, como por ejemplo pues Alemania, que es el gran perjudicado por la ruptura económica con Rusia en primer lugar, y que sería también el gran perjudicado por la ruptura económica con China, porque independientemente, ya digo, de que haya sectores que se puedan beneficiar de esa ruptura económica, pero hay muchos otros que se quedarían, que venden sus productos en China y que iban a ser grandes perjudicados de esa ruptura, ¿no? Bueno, entonces ahora estamos en ese contexto en el que cada X meses nos aparece un planteamiento para abrir una guerra comercial siempre desde Europa contra China, y claro, cada uno de esos movimientos, si termina llevándose adelante, pues va a tener respuesta por parte de China, y probablemente respuesta que van a hacer daño a unos otros sectores, a unos otros países. Entonces vamos a tener, incluso dentro de Europa, ya estamos teniendo en parte, ¿no?, una batalla entre países y una batalla entre sectores sobre a ver si hay que continuar o no con ese tipo de medidas, si hay que seguir o no adelante con esa estrategia de ruptura entre Europa y China, ¿no? Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es el neoliberalismo en la vivienda. Sí, es un título interesante que ha surgido estos días en el grupo Noticias, ¿no?, en nuestro entorno, ¿no? Y se hace referencia a cómo la situación del mercado de la vivienda, ¿no?, está respondiendo de una manera clara a los principios, se dice así, más perversos del neoliberalismo, ¿no?
quiere decir? Pues que al final se está dejando el sector de la vivienda en manos, pues digamos, de la oferta y de la demanda, y dejando que la oferta y la demanda siga su curso, y esto está provocando grandes daños, ¿no? Bueno, en realidad hay otros factores perversos, además de lo que es la oferta y la demanda, ¿no? Como son, por ejemplo, la gestión pública, especialmente en el ámbito municipal, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, la construcción de viviendas pues es el origen de una parte sustancial de los ingresos de los ayuntamientos, y esto genera una dinámica tremendamente perversa, que muchos ayuntamientos pues autorizan o promueven la construcción de viviendas no porque sea necesario o no, sino porque genera ingresos fiscales para el ayuntamiento, ¿no? Y claro, esto es algo tremendo, algo muy perjudicial en un sector que necesariamente tiene que escaparse de ese tipo de dinámicas, tipo de estas dinámicas perversas de los ayuntamientos, y también de dejarlo en manos de la oferta y la demanda, por dos factores. Primero, porque se trata de un bien básico. Y segundo, porque es un bien escaso, ¿eh? Un bien básico y un bien escaso porque el espacio que podemos utilizar para construir viviendas es limitado, es escaso, y sobre todo en territorios muy poblados como es el nuestro, pues es más escaso y hay que cuidar mucho más su gestión, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del que se trata de un bien básico, yo creo que esto es algo de lo que hemos perdido la perspectiva, y que es algo extraordinariamente importante, ¿no? Porque claro, las leyes y la Constitución habla del derecho a la vivienda, y esto es una absoluta mentira, ¿no? Ese derecho a la vivienda, se buscan argumentos absolutamente artificiales y engañosos para que los tribunales nos digan, bueno, que el derecho a la vivienda no quiere decir que todo el mundo tenga derecho a la vivienda, ¿no? Y cuando en realidad esto es algo que no es algo en absoluto utópico. No tenemos más que ver cómo en los países socialistas todo este derecho a la vivienda estaba perfectamente garantizado ya desde los años 50. Y esto quiere decir que, primero, este derecho es posible garantizarlo, y luego se puede garantizar ese derecho, una vez que se garantiza, se puede gestionar con mayor o menor eficiencia, con mejores o peores viviendas, a medida que el desarrollo económico es mayor o peor. Pero es algo tan imprescindible como que todo el mundo disponga de una vivienda, debería ser algo absolutamente garantizado ya desde hace mucho tiempo. Es decir, la capacidad productiva y la capacidad económica de nuestros países ya es más que sobrada desde hace mucho tiempo para que todo el mundo tenga una vivienda. Claro, y el que esto no sea así tiene unas repercusiones de todo tipo. Claro, para los que no tienen acceso a la vivienda, evidentemente, pero las repercusiones indirectas de estas son importantísimas. Por ejemplo, podemos hablar de toda la dialéctica que se ha desarrollado durante los últimos años en nuestras sociedades alrededor del problema de la ocupación de viviendas, ¿no? Probablemente un problema que se da en casos concretos, sobredimensionado por los medios de comunicación con el fin de aterrorizar, digamos, a toda la clase media con el riesgo de que ocupen tu vivienda, ¿no? Pero claro, esto sucede en menos casos de los que se dice, ¿no? Pero cuando sucede, ¿por qué sucede? Bueno, pues hay problemas reales de abusos en los movimientos de ocupación, pero estos se producen porque las leyes necesariamente tienen que adoptar medidas medidas restrictivas a la hora de sacar a una persona de una vivienda, ¿no? Medidas restrictivas porque, claro, dejar a una persona en la calle es un tema tremendamente serio, y es evidentemente muchísimo más serio porque no hay un derecho garantizado de todas las personas a la vivienda. Si todas las personas tuviesen ese derecho garantizado, como ya he dicho, sería perfectamente posible, y desde un punto de vista de gestión económica, y esto era así en los países socialistas, ya digo, desde los años 50, si ese derecho estuviera realmente garantizado, pues bueno, las decisiones con respecto a la regulación de las ocupaciones de viviendas podría ser mucho más restrictiva, mucho menos protectora del que de hecho está ocupando la vivienda frente al propietario legítimo, ¿no? Frente al propietario legítimo desde un punto de vista jurídico, vamos a decir. Bueno, nos estamos encontrando con que todo este problema
problema que tiene tan asustada a una parte sustancial de la población con las ocupaciones, vamos a decir, injustas de viviendas, pues es un derivado de esa falta de acceso de todo el mundo a una vivienda, que es un problema de no partir de la consideración de la vivienda realmente como un derecho básico y dejarlo en manos del mercado, ¿no? Este es, si se quiere, el problema sustancial, porque el otro es, como he dicho, el otro factor es la escasez de suelo, es decir, el que el suelo es un bien escaso, es un bien que hay que proteger y que hay que gestionarlo con mucho cuidado. Y entonces las entidades públicas deberían ser suficientemente cuidadosas de este tema para proteger, por ejemplo, los espacios disponibles y asegurar que el suelo en su conjunto se gestiona de acuerdo con el interés general y de acuerdo con las prioridades marcadas por el interés general. Acceso de todo el mundo a la vivienda por un lado, defensa del medio ambiente por otro, disposición de suelo industrial o para actividades económicas por el otro, pero siempre de acuerdo con las prioridades marcadas por el interés general y no dejándolo en manos, como hemos dicho, del mercado, de la oferta y la demanda, y también a veces, lamentablemente, en manos de estos intereses espurios, vamos a decir, de muchos ayuntamientos que gestionan el suelo exclusivamente como un instrumento para captar recaudación a través de impuestos. Pues bueno, Adrián, entonces, si te parece, nos hemos quedado sin tiempo, así que lo vamos a dejar aquí por hoy y volvemos a hablar la semana que viene, ya última colaboración. Muy bien, Leide, perfecto, pues hasta la semana que viene entonces. Eso es que ricasco, Adrián. Vale, y es que ricasco. Agur.